Hola, hola, qué bendición poder estar con usted en esta ocasión, en esta oportunidad que Dios nos da, con el propósito de compartirle el glorioso y bendito mensaje de la palabra de Dios. Y precisamente lo que le quiero compartir en esta hora es una motivación para que usted se haga el hábito, igual que yo, y que ojalá todas las personas que me están viendo y que me están escuchando se puedan hacer el hábito de la lectura de este libro sagrado que tengo aquí en mi mano, que es la Biblia, la palabra de Dios, para que usted logre entender y logre comprender el poder maravilloso que tiene este libro para transformar. Ese poder se va a manifestar en la vida, en el momento en que usted empiece a leer este libro, en el momento en que empiece usted a estudiar este libro, en el momento en que empiece a practicar este libro, por supuesto, porque dice las Sagradas Escrituras en Santiago capítulo 1, 22, que no tenemos que ser tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella misma, ¿verdad? Jesucristo en reiteradas ocasiones dijo: bienaventurados son los que oyen mi palabra y la guardan, los que oyen mi palabra y la hacen, los que oyen mi palabra y la practican. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 2 Jesús dijo: bienaventurado es el que lee, bienaventurado es el que oye y bienaventurado es el que guarda las palabras que están escritas en este libro. O sea, la palabra bienaventurado significa dichoso, y es que usted se va a dar cuenta cómo la palabra de Dios va surgiendo un efecto positivo en su vida en la medida que usted poco a poco se va interesando en leerla, en estudiarla y en practicarla. En esta mañana yo le traigo a usted este mensaje haciéndole ver cómo la palabra de Dios tiene varias formas de manifestarse. Dios, a través de su palabra, Dios nos dejó su palabra para que nosotros entendamos cuál es el propósito de ella. Uno de esos propósitos es que entendamos que esta palabra es un alimento para nuestra alma, esta palabra es un alimento para nuestro espíritu. El Señor Jesús lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 4, verso 4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el profeta Jeremías lo confirma cuando allá en su libro, en el capítulo 15, verso 16, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y fueron por gozo y por alegría de mi corazón. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Es una parábola que nos da, una ilustración que nos da el profeta, como diciendo: esta palabra, yo me deleito en ella, devorándola, yo me la como esta palabra, yo me alimento con esta palabra, porque es un alimento para mi vida, para mi espíritu y para mi alma. También Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 6, cuando habló de las bienaventuranzas: bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? Porque ellos serán saciados. Me gusta mucho, como dice Job, hablando acerca de la palabra, la prioridad que él le da a la palabra de Dios, cómo él pone la palabra en un lugar de honor, en un lugar de prioridad, ¿verdad? Allá en Job capítulo 23, versículo 12, donde él dice: del mandamiento de su boca nunca me separé, he guardado la palabra de sus labios más que mi comida. Oiga, he guardado la palabra de sus labios más que mi comida, dice. O sea, dándonos a entender, por decirlo así, por parafrasearlo de esta forma, si usted y yo hoy nos afanamos arduamente trabajando hasta largas jornadas para llevar algo tan importante a nuestra mesa como es nuestro alimento, el alimento de nuestra familia, de nuestros hijos, de las personas, de nuestros seres queridos con los cuales convivimos todos los días de nuestra vida, ojalá de la misma manera nosotros nos esforzáramos y trabajáramos para poder traer a nuestras vidas el alimento de las Sagradas Escrituras, el alimento de la palabra de Dios. En San Juan capítulo 6, versículo 27, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. No es que no tenemos que trabajar, pero Él pone la ilustración dándonos a entender la prioridad que nosotros tenemos que darle a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra produce grandes cosas maravillosas en la vida del ser humano.
Por ejemplo, el propósito de la palabra de Dios es producir fe en un mundo en el cual vivimos lleno de incredulidad, donde el corazón del ser humano se ha vuelto incrédulo al 100%, ¿verdad? Tenemos que retornar a la palabra de Dios porque ella produce fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es que Dios ama a la gente de fe. Una persona sin fe no puede agradar a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta palabra produce fe. Y encontramos varios ejemplos en la Biblia de personas que pudieron encontrar fe, donde la fe se activó en sus corazones cuando escucharon la palabra de Dios. En Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34, nos habla la palabra de Dios de una mujer que tenía un problema muy serio. Esta mujer por muchos años había sufrido de una enfermedad, de un flujo de sangre, y dice la escritura que esta mujer había gastado todo su dinero en médicos y cada día le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, oiga qué importante, cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer dijo estas palabras: si tan solamente yo lograre tocar el borde del manto de Jesús, yo seré salva. Y esta mujer se fue y se metió entre la multitud, porque a Jesús lo seguían multitudes, y ella se metió entre la multitud, y como pudo, en medio de empujones y majonazos, ella ahí tocó el borde del manto de Jesús, y en el momento en que lo hizo quedó totalmente sana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce milagros, la palabra de Dios produce grandes prodigios en la vida del ser humano, grandes cambios. El hombre logra alcanzar las bendiciones de Dios cuando echa mano de las promesas de la palabra de Dios. Ahí mismo en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, encontramos otro ejemplo de un hombre que se le activó la fe. Seguramente este hombre ya había oído hablar de las grandes maravillas que Jesús andaba haciendo, cómo andaba resucitando muertos, sanando los enfermos, levantando los paralíticos, los ciegos, los mudos, los cojos, y todo esto él lo había escuchado seguramente. Y dice que él estaba allá en Jericó. Bartimeo el ciego se llamaba este hombre, y él estaba sentado junto al camino, y cuando oyó que Jesús iba pasando por ahí, él empezó a clamar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la escritura que Jesús se detuvo. Jesús se detuvo y lo mandó a llamar y le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo que recobre la vista. Y en aquel momento Jesús lo sanó. Jesús le dijo: por tu fe has quedado salvo. En este momento por tu fe has quedado sano. Y este hombre recibió el milagro, recibió el favor y recibió la bendición de Dios. Amigo y amiga que me escucha, hermano y hermana, es necesario que retornemos a la Biblia, a la palabra de Dios, porque ella tiene poder. Ella también, aparte de la fe, nos da vida. La escritura, el Señor Jesucristo dijo en sus palabras en San Juan 6, capítulo 6, versículo 63, dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el apóstol Pedro lo confirma cuando en el mismo capítulo 6, versículo 68 le dice a Jesús: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Claro, esta palabra viene a vivificarnos a nosotros, viene a transformarnos. Dice la Sagrada Escritura en San Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces esta palabra produce vida en el corazón de aquella persona que ya no tiene esperanza de vivir, que ya no hay razón de existir, que ha pensado tal vez en el suicidio. Deténgase, yo le digo a usted en esta mañana, en esta hora, en este día maravilloso que Dios nos da. Mire, hay vida para usted, hay vida abundante. Dice la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 5, versículo 12, que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es que Él sí da vida, y vida verdadera. Entonces, mi amado amigo, el Señor vino a darte vida. El Señor quiere darte vida. Empieza a estudiar este libro, empieza a leerlo, empieza a practicarlo, y tú verás el cambio. Tú verás como la vida de Dios se va manifestando poco a poco en tu ser. Esta palabra también produce paz.
En el libro o en el Evangelio de San Juan capítulo 16 versículo 33, Jesús dijo estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuáles palabras? Estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. Esta palabra produce paz. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesús. En medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio de la soledad, en medio de cualquiera que sea el problema que usted está atravesando en este momento, déjeme decirle que esta palabra tiene un mensaje de paz para usted. Jesús mismo lo dijo: cuán hermosos son sobre los montes los que anuncian la paz. ¿Cuáles son sobre los montes? ¿Cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación? Dijo el Señor Jesucristo. Este mensaje te trae la paz de Dios a tu corazón. Esa paz de la que habló Jesús en San Juan 14, 27, cuando dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esa paz de la que habló el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 26, verso 3, cuando dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Es que esta palabra nos enseña a vivir confiados, pero no en el hombre, no en cualquier cosa, no en las promesas de los políticos o de los hombres, sino en las promesas de Dios. En el Salmo 119, verso 165, dice las Sagradas Escrituras, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Dice: mucha paz hay para los que aman tu ley, dice. En Jeremías 29:11, el Señor Jehová de los ejércitos dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, yo sé los planes, los proyectos que tengo para ustedes, Parafraseándolo como lo dice ahí, dice: proyectos, pensamientos de paz y de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis, porque de Dios solamente cosas buenas podemos recibir. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Por eso el salmista también en el Salmo 119, verso 92 dice: si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción yo hubiera perecido. Pero esta palabra también produce libertad al corazón del ser humano. Y usted dirá: ¿pero libertad de qué? Porque hay gente que cree que es libre porque puede ir, porque puede venir, porque puede hacer, porque puede deshacer, porque puede tomar sus propias decisiones sin que nadie le controle, sin que nadie le diga cómo debe hacerlo. Pero, mi amado amigo, hay gente hoy en día que es esclava del pecado. Jesús en San Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta verdad que es la palabra de Dios, porque si el Hijo libertar, seréis verdaderamente libres. Dice en San Juan 8, 36. Cuando los judíos escucharon a Jesús diciendo esto, ellos reaccionaron inmediatamente y le dijeron: ¿cómo dices tú que vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Y ahí mismo en el verso 34 del capítulo 8 de San Juan, Jesús les contesta y les dice: el que hace pecado, esclavo del pecado. Hay gente hoy en día que es esclava, esclavos del licor, esclavos de la droga, del homosexualismo, del lesbianismo, del adulterio, de la fornicación, del ocultismo, del satanismo, de tantas cosas que son abominación ante los ojos de Dios. Hoy Dios te quiere libertar. Él vino a libertar a los cautivos. Dice la palabra del Señor allá en Isaías capítulo 61. Él te da la verdadera libertad. Jesús tiene libertad para el ser humano. En 1 Juan capítulo 3, verso 8 dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En Isaías 10, 27 dice que los yugos se pudrirán por causa de la unción. Los yugos que Satanás ha puesto sobre tu vida van a pudrirse en el momento en que tú empieces a leer, en que empieces a estudiar, en que empieces a practicar esta palabra con ayuda y el poder del Espíritu Santo que va a venir sobre tu vida. Esos yugos se van a pudrir, esas cadenas de drogas, esas cadenas de pecado se van a destruir en el nombre de Cristo Jesús. Porque Jesús trae libertad para el corazón del ser humano, la libertad del pecado. Por eso el salmista David dijo en el Salmo 119, versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Por eso el salmista dijo también en el Salmo 19:11, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Por eso el salmista también dijo en el Salmo 119, verso 133, ordena mis pasos con tu palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y por último, déjeme decirle que esta palabra produce salvación. Produce salvación, ¿por qué? Porque Dios ha trazado un plan de salvación para el ser humano. Y este plan de salvación está revelado y está escrito aquí en esta palabra. El ser humano se pierde. ¿Por qué? Porque ignora las sagradas escrituras, como lo dijo Jesús en una ocasión. Dice el Señor Jesucristo que muchas personas ignoran las escrituras. Por eso Jesús nos enseña que debemos escudriñar su palabra. En San Juan 5:39 dice: escudriñad las sagradas escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la razón por la cual Jesús vino a morir en una cruz, para que el hombre alcanzara la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, el levantamiento de su vida caída. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado será, dice la palabra del Señor. Levántate en el nombre de Jesús, ven a Dios, busca la palabra del Señor, léela, estúdiela, cómetela, devórala, practícala, y tú verás el cambio en tu vida y obtendrás la salvación de tu alma. En 1 Corintios 1:18 el apóstol Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros poder de Dios. ¿Para quién? Para los que se salvan. Para muchas personas puede ser una locura. Puede ser el hombre más loco, este que usted está viendo aquí al frente, pero no, hace muchos años sí era loco. Era loco porque andaba extraviado en el mundo del pecado. Ahora estoy loco, pero loco por conocer más y más a Dios. Ahora amo a Dios, amo su palabra, amo sus caminos. Dice en Romanos 1:16 el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice en Hechos capítulo 4 versículo 12: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Jesucristo quiere que tú seas salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús, este será salvo. Y este libro nos enseña cuáles son los pasos que tenemos que dar en nuestra vida para poder asociarnos con Dios, para poder acercarnos a Dios. Él te invita, Él te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús dijo en Mateo 16:26: ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa le podrá dar el hombre a Dios a cambio de la salvación de su alma? Ninguna, mi amado amigo. No hay sacrificios, no hay nada que el hombre pueda hacer por alcanzar el favor, por alcanzar la bendición, por alcanzar la salvación de su alma. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Lo único que tienes que hacer es volverte a Dios, venir a Él y decirle: Señor, aquí está mi vida, te la entrego, quiero cambiar, quiero ser una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando vienes a Cristo, Él te cambia, Él te transforma y Él te salva. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué le parece si en esta hora usted hace una oración conmigo y entregas tu vida a Jesús? Esto es por fe. Dios desde el cielo va a escuchar tu oración, va a venir sobre tu vida y te va a cambiar, te va a transformar y te va a dar todo lo que tú necesites. Repite esta oración: Señor Jesús, en esta hora reconozco que he vivido sin ti. Reconozco que he despreciado el conocimiento maravilloso de tu palabra. Reconozco que te he ignorado toda mi vida, Señor, pero hago un alto en el camino de mi vida en esta hora. Entrego mi corazón, entrego mi vida a ti, Señor. Quiero que me cambies, quiero que me transformes. Espíritu Santo, ven, entra en mi vida. Quiero que tú me ayudes a hacer la voluntad de Dios todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús.
Señor Jesucristo, límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado, de toda maldad. Límpiame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida a partir de este momento.